Bien, vamos a arrancar con nuestra clase de hoy. Sigue la iglesia en casa y vamos a pensar un poquito. El domingo anterior nos compartían acerca de cómo un corazón perdonado amaba y veíamos cómo el fruto de un corazón perdonado es el amor. Hoy vamos a reflexionar en la porción bíblica siguiente a lo que es la situación en la casa de Simón el Fariseo, y el título del mensaje va a ser El fruto de un corazón envidioso. Ciertamente esta escena nos va a contrastar con lo que vimos en la casa de Simón. El contexto, ¿sí?, es que luego de lo ocurrido en la casa de Simón el Fariseo y de la mujer que adoró allí, vamos a leer lo siguiente que está en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Allí dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Empecemos a mirar algunos detalles de esta porción que nos va a poner en contexto. Primero, nos encontramos con algunas mujeres. Salimos de la casa de Simón el Fariseo, donde una mujer, ¿sí?, hace lo que ninguno allí había hecho, y nos encontramos inmediatamente con un grupo de mujeres que caminan con Jesús y le sirven de manera práctica. Yo me pregunto, en estos tiempos, ¿quiénes son los que piensan que Dios no considera a las mujeres? Porque no solamente en esta porción, sino a lo largo de toda la palabra de Dios, las mujeres son muy valiosas en el plan de Dios. Dios las tiene en cuenta en muchas ocasiones, no solamente en María, sino podemos usar en Ruth, en Abigail, ¿sí?, y en tantas otras que tuvieron en la escena bíblica un lugar importante. Y aquí nos encontramos con estas mujeres, ¿sí?, las cuales Dios las pone en el centro de la escena. Primero, la que estuvo en la casa de Simón el Fariseo. Hoy, este grupo es de mujeres. Por otro lado, vemos que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Me pregunto, ¿qué tiene de diferente una ciudad con una aldea? ¿Sí? Y antes de avanzar pienso, las ciudades son lugares más grandes, las aldeas pequeñas, pero sobre todo pienso también en esta cuestión de que cuando uno quiere hacer algo popular, elige un lugar grande. Y muchas veces deja de lado los lugares pequeños. Ahora Jesús nos muestra que para él el lugar pequeño, el lugar grande es importante. Dios, cuando viene a mostrar su amor, su obra, no elige lugares grandes solamente. No es que está mal, pero sí poner atención en los pequeños. Esto nos lleva a pensar de que nosotros, al realizar un servicio para Dios, tenemos que pensar en alcanzar todo lugar, no en elegir ese lugar donde decimos, acá llegamos a más. No, hay que ir también a los lugares pequeños. Hay que movilizarse a esas aldeas donde por ahí nadie iría, pero Dios sí va. Por eso tenemos que preguntarnos qué es lo que buscamos cuando compartimos la palabra de Dios. Porque veo que a veces el afán de las personas pasa por el reconocimiento y la popularidad, pero no por ir a elegir esos lugares pequeños. Y creo que lo que marca la diferencia en nuestras vidas no son las grandes ciudades, sino son las aldeas que decidimos visitar. Si solo nos atraen las reuniones superpobladas, tendríamos que preguntarnos qué es lo que ocurre en nuestro corazón. Vuelvo a decir, no está mal ir a una gran reunión, una gran congregación, poder tener un gran impacto, no es malo. Pero por otro lado, a veces parece que lo que uno está buscando, lo que único le interesa a las personas es esto, y deja de lado lo otro, cuando para Dios todo es importante. Tenemos que preguntarnos qué de aquellos encuentros en los cuales hay pocas personas. Pensemos que, aunque la iglesia en Hechos aparece en reuniones multitudinarias, luego se juntaban en las casas. Y tenemos que entender que en las casas no entraban esas multitudes, entraban pocas personas. Y nosotros a veces tenemos que pensar justamente esa mirada también hacia el impacto en la cercanía, y no solamente hacia el encuentro grande y popular.
nuestras conductas van a dejar en reflejo lo que seguimos en nuestro corazón. Y si buscamos fama, buscamos prestigio, se va a querer ver. Pero aquellos que buscan seguir al Señor también va a quedar reflejado en nuestra conducta. No perseguimos a las masas, sino a Jesucristo. Y tenemos que ir a donde Él va. Entonces, cada vez que tengamos que mover nuestro caminar hacia un lugar, preguntémonos si Cristo quiere llevarnos ahí. No si nosotros queremos ir. Por último, en esta introducción al contexto del pasaje, nos encontramos con María, la que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, con Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y con Susana, que mucho no se dice de ella. ¿Qué tenían en común estas mujeres? María Magdalena era de un poblado que se llamaba Magdala, probablemente ahí en la región de Galilea. Su pasado no era un pasado muy brilloso, todo lo contrario, era oscuro. De ella habían salido 7 demonios. Y la tumba, ¿sí?, que, digamos, Jesús albergó el cuerpo de Jesús, fue la que ella primero fue a visitar, la que más interés tuvo en ir a ese lugar. Ella corrió a llevar las especies a ese lugar. Estaba preocupada. Muestra también una gran dedicación hacia su Señor. Juana, mujer de Chuza, mucho no sabemos de ella, pero sí que era una mujer que su esposo administraba las riquezas de Herodes y que también pertenecía a la corte, a lo que era la situación de privilegio en aquella época. Y yo veo a María Magdalena, de un pequeño poblado, y a Juan, y no tienen mucho en común. Esto mismo, ¿sí?, es lo que nos impacta en la palabra de Dios. Nosotros acostumbramos a agruparnos a partir de los intereses que tenemos afín, a partir del grupo social al que pertenecemos, a partir de los ingresos económicos que tenemos, a partir de la zona donde vivimos, a partir de gustos o intereses. Pero en la Biblia nos encontramos personas tan distintas que caminaron junto a Jesús. Y por caminar junto a Jesús, también caminaron juntos ellas. Y la pregunta es, ¿cómo nos agrupamos nosotros en la iglesia? Porque las agrupaciones que usamos habitualmente como personas, al andar con Cristo, tienen que quedar de lado. Nosotros vemos a María Magdalena y a Juana, 2 mujeres tan distintas, caminando juntas al lado de Jesús, y no agrupadas por sus intereses. Y a veces parece que a nosotros, dentro de la iglesia, nos sigue interesando más agruparnos por nuestros intereses que por ir al lado de Jesucristo. Que no dejemos que nuestros intereses sean mayores al caminar cerca de Jesús, porque si no vamos a perder de ser de bendición o de ser bendecidos por otras personas seguramente. En el cristianismo lo que nos agrupa es un solo interés, y es ese interés común que tenemos, y es Jesucristo. ¿Qué ocurrió a continuación? Y ahora sí vamos a el centro de la escena. El relato bíblico saltaría ahí al libro de Marcos capítulo 3 o al libro de Mateo capítulo 12, que son 2 lecturas paralelas, que es lo que ocurre después de que salen de la casa de Simón Fariseo y estas mujeres con los discípulos caminan con Jesús. Comencemos. Para eso tenemos que empezar leyendo Marcos 3, 19 al 21. Allí dice, y vinieron a casa, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Y en primer lugar vamos a resaltar este vinieron a casa. Nos da el contexto de que en ese camino que empezaban a emprender, terminaron yendo a la casa donde ellos vivían, muy probablemente en la región de Galilea, ¿sí?, para estar allí. Esta escena bíblica que estamos comenzando a introducirnos hoy se describe con varios pasajes que siguen en Marcos, Mateo y Lucas, ¿sí?, que se describen como un día intenso en la vida de Cristo. Para que ustedes piensen, hoy empezamos a estudiar en el mes de julio esto, y probablemente terminamos en el mes de septiembre, este día intenso que está relatado en la Biblia en varias porciones bíblicas. Hoy empezaremos con una de estas porciones bíblicas, la primera que tenemos descritas. Pero este día pasaron muchas cosas. Y lo primero fue, después de este viaje, encontrarse en la casa. Y allí dice que se agolpó de nuevo la gente.
Resaltamos de nuevo porque nos muestra de que muchas veces a Jesucristo, aunque él no buscaba a las masas lo buscaban a él. Y este de nuevo es una reiteración, a que la gente cuando ustedes vieron en casa, fueron todos allí. Obviamente que estaban por afuera de la casa también. Nos muestra esta importancia, ¿sí?, de que Cristo es el que atrae a una multitud, no las personas. La presencia de Dios llama la atención. Y dice que lo oyeron los suyos y vinieron para aprenderle. Y los suyos hace referencia a la familia de Jesucristo. Cuestión que hoy no vamos a atender porque de acá a 2 domingos vamos a volver sobre esta escena, que aquí la introduce Marcos, pero no centra la mirada sobre lo que va a ocurrir. Aquí tienen los pasajes que vamos a tomar en 2 domingos, más adelante, que están en Marcos, Mateo y Lucas, para hablar de qué fue lo que ocurrió en ese día con la familia de Jesucristo. Díganse, con María y sus hermanos. Entonces vamos a leer ahora en Mateo 12, 22 y 23. Dice, entonces, cuando estaban en la casa y estaba la multitud agrupada, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Subrayamos de tal manera, porque nos marca que la manera en que Cristo hizo las cosas es distinta a la que hacían las demás personas de su época. Los judíos practicaban o decían practicar el exorcismo. ¿Sí? En libros como los de Flavio Josefo, que es un historiador, o el libro apócrifo de Tobías, aparecen prácticas judías detrás de querer quitar demonios. Pero lo que marca que le sanó de tal manera, muestra que lo que Jesús hizo no lo podía hacer nadie más. Y esto es muy importante, porque muchas veces la gente dice, quiere imitar, ¿sí?, lo que Dios ha hecho, pero solamente Dios puede hacer lo que Dios hace, o cuando Dios quiere se lo da que lo haga una persona, pero no tiene que ver con el poder de las personas, sino con que Dios le dé a la persona hacer eso. Y Jesucristo hacía las cosas de una manera diferente. De tal manera pone énfasis en que Jesús hace las cosas y como Él las hace no tiene comparación con ninguna práctica humana. También tiene que ver con que lo curó totalmente el endemoniado, que era ciego y mudo, pero al curarlo totalmente ya no fue más ciego y mudo. Pensemos que por ahí la gente que decía curar o sacar un demonio debería hacer algo que siempre mostraba imperfección. No podía verse plenitud. Pero cuando Jesús obra, hay plenitud. Por otro lado dice que la gente estaba atónita. Esto también se puede traducir como que la gente alucinaba de admiración. Me encanta esta expresión de pensar que cuando Dios hace algo, las personas alucinamos de la admiración que tenemos, porque Dios lo hizo. ¿Qué ocurre cuando alguien llama mucho la atención? Y esto es algo para que pensemos, porque no todo el mundo reacciona como reaccionó mucha de la gente que estaba ahí. Muchos se quedan admirados y dicen, wow, qué impresionante. Pero hay otras personas que cuando alguien hace algo que llama mucho la atención, actúan de otra manera. Les provoca otra cosa en su interior. Y tiene que ver con esta palabra, envidia. En esta escena bíblica vemos como Jesús hace algo distintivo, algo que solo Dios puede hacer. Y en las personas que están ahí, muchos quedan alucinados. Pero hay un grupo que va a reflejar envidia a un nivel que tenemos que ver y reflexionar. Dice Marcos 3:22 y Mateo 12:24. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. O como dice Mateo, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Primero habían venido desde Jerusalén. Pensemos que Jerusalén está a 150 kilómetros de la región de Galilea aproximadamente. ¿Cuánto se puede recorrer a pie en un día? ¿Alguien entrenado
50 kilómetros. Pero cualquiera de nosotros, no quiero ofender a nadie, ¿sí? Entre 20 y 30 kilómetros. Pensemos que es un viaje entonces de 4, 5 días o hasta 6 podría llegar a ser, para ir a estar ahí cuando Jesucristo hacía estas cosas. Estas personas que tenían envidia en su corazón decidieron moverse mucho. Y a veces nos sorprende porque la envidia en el corazón de las personas las moviliza a hacer un montón de cosas que nos sorprende. Uno dice, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué se atrevió a tanto? Es la envidia. Por eso la envidia es peligrosa. Que albergue un corazón de envidia puede llevar a hacer cosas que nos sorprendan. Por otro lado dice que las palabras de estos escribas y fariseos fue, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mientras que la gente se preguntaba, ¿será este aquel hijo de David? Los escribas decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, por el diablo. Estaban queriendo darle respuesta a las dudas de las personas, pero la respuesta era totalmente contradictoria. Reflejaba esa envidia. Lo que hace pensar la envidia. Cuando mucha gente queda alucinada al ver el poder de Dios derramarse en un lugar, a ver manifestarse ese poder de Dios, hay otros que piensan mal. Aquel que tiene envidia comienza a pensar mal. Lo que están diciendo se podría traducir de la siguiente manera. Como que los fariseos dijeran, la única manera, dando una respuesta tajante final, en que puede este tipo hacer esto, es porque Satanás está en él, o porque es hijo de Satanás. Es muy fuerte la declaración. Uno se dice, ¿era para tanto decir esto? ¿No había una expresión más suave? No se preguntan si eso no es el hijo de David. Este hombre, para ellos, no podía ser la encarnación del bien, sino por todo lo contrario. Para ellos era la encarnación del mal. A ese punto había llegado la envidia en su corazón, para moverse desde Jerusalén a la tierra de Galilea, y también para agarrar y pensar y decir esto. Hay una escena muy parecida en el Evangelio de Lucas, pero que no ponemos atención porque en esa escena está justamente la región de Judea. Y vamos a ver que la respuesta y la situación es similar, quiere decir que esta envidia permaneció, y la respuesta y la enseñanza de Jesús también es similar. Jesús volvió a ratificar su enseñanza, tanto en Galilea como en Judea, cada vez que se manifestó la envidia del hombre en su corazón. Y nos lleva a pensar entonces en lo que moviliza la envidia, en lo que alberga en el pensamiento y en el corazón la envidia, y en lo que termina manifestando nuestro hablar la envidia. En este contexto es donde Jesús decide hablar. Y va a dar 3 argumentos a la envidia en el corazón de estas personas. El primero se encuentra en los versículos 25 y 26 de Mateo 12. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Vean un poquito cuáles son las expresiones que Jesús vuelve a repetir en la situación que está expresando. Primero habla de un reino, así una casa. Siempre repite la idea de estar dividida contra sí mismo. Y habla de la idea de la no permanencia. Y lo pone como ejemplo para ver que si Satanás estuviera en Jesucristo y Jesucristo echara demonios por Satanás, no sería esto un triunfo de Satanás, sería la derrota de Satanás. Por eso mismo nos dejan claro que él no está haciendo esto porque es un enviado del diablo, sino justamente porque es alguien que vino a vencer al diablo y a su poder. Pero también nos deja de reflejo una enseñanza para recapitular todos nosotros. Y es la siguiente. La división interior es el primer paso para la caída. Aunque el Señor aplica este argumento a una respuesta específica a la acusación recibida, tenemos que saber que el principio es sumamente valioso para aplicarlos a nosotros hoy en día. Me pregunto, ¿qué ocurrirá en un matrimonio dividido? Ciertamente,
no va a permanecer. Pensemos por otro momento, ¿sí? Lo que tenemos que recapitular diciendo, ¿y qué ocurre en una familia dividida o en una iglesia dividida? Tampoco va a permanecer. La división interna es algo que si queda y persiste en un lugar, a la larga va a tener una división total. Va a traer el quiebre. Y tenemos que considerar que muchas iglesias han pasado por divisiones, o muchas congregaciones en realidad, a partir de mantenerse en un conflicto interno por mucho tiempo. Leamos un momento las palabras de Pablo en Efesios 4, versículos 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es para recalcar, ¿sí?, que el andar digno de una persona en el Señor busca un objetivo final, que es guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No es generar justamente un conflicto interno. Pero si siempre está el conflicto interno que se está buscando generar, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo final? Cuando uno busca guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, tienen que resaltar siempre la humildad y la mansedumbre y el soportar con paciencia o con sufrimiento los unos a los otros. Pero también tenemos que ser sabios en detectar cuando hay una división interna y rápidamente confrontarla, para que esa división se resuelva dentro de lo que dice la palabra de Dios, yendo en humildad y mansedumbre a buscar a Dios. Porque nosotros tenemos que guardar esa unidad que Dios ha producido por el Espíritu Santo. ¿Qué ocurrirá con una congregación dividida? Y al tiempo se va a dividir, no va a permanecer. La iglesia sí permanecerá porque está sostenida por el mismo Señor, aunque las congregaciones se dividan. Y esto nos lo enseña la historia. Prestemos atención. En la historia de la humanidad, muchas congregaciones se han dividido, pero la iglesia permanece firme, porque es del Señor. Pero nosotros tenemos que ser cuidadosos en no ser aquellos que generamos divisiones en las congregaciones. El segundo argumento que Jesús da después de este primero está en los versículos 27 y 28. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué nos echan vuestros hijos? Y por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y en esta pregunta es donde Jesús lanza su segundo argumento. ¿Por qué los echan vuestros hijos? Porque ellos serán vuestros jueces. Jesús está diciéndole, la acusación que ustedes hacen contra mí se ha vuelto contra ustedes. ¿Por qué? Porque los judíos mismos echaban demonios. Y si ellos echaban demonios, ¿no serían ellos los hijos de Satanás, según el argumento que ellos habían planteado? Y por eso mismo confronta esto. Pero también deja de ver que él hace las cosas por el poder mismo de Dios, indicando que ese poder daba cuenta de que Dios estaba manifestando en medio de su pueblo en aquella hora. Se podía parafrasear la expresión, sus hijos serán los que demuestran vuestra hipocresía al acusarme a mí. Y en esto tenemos que ver cómo justamente el Señor confronta la idea de estos fariseos, los cuales albergaban envidia en su corazón, diciendo, sus hijos. A veces la envidia se esconde muy bien, pero tenemos que aprender algo, que da su fruto a su tiempo, que no se puede esconder por siempre, y que a la larga o genera división, o generaciones que siguen muestran lo que se estuvo sembrando en oculto. Por eso vuelvo a decir, si hay envidia en el corazón, pronto hay que tratarla, hay que sacarla, porque si no, a la larga, va a producir su fruto. Hay un dicho que dice, lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Y en este caso, podemos pensar, viendo las palabras de Jesús, lo que los fariseos decían de Jesús, decía más de los fariseos que de Jesús. La acusación que lanzaron los fariseos acerca de Jesús los acusaba a ellos primero, antes que a Cristo.
Por eso era para ver cómo su corazón se estaba manifestando y revelando en aquella hora. Tenemos que recordar lo que dice Santiago 1:26. En la versión traje la Biblia, el lenguaje actual, donde dice: si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Y pensemos que los fariseos y los escribas estaban repletos de religiosidad, estaban llenos, se creían los más santos de su pueblo, pero lo que no hacían eran cuidar sus palabras. Por lo tanto, eran los primeros que se habían engañado. Y tenemos que reflexionar de esta manera acerca de nosotros. Si es que no nos creemos tan religiosos, no nos creemos más santos que el resto, pero cuando abrimos nuestra boca, nos estamos engañando. Y por ahí no nos queremos dar cuenta. Y decimos cosas que no están bien. Y actuamos con envidia, dañando a otros. Y el tercer argumento es el que aparece en el versículo 29. Allí dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Este argumento es: para dominar el territorio primero hay que dominar al enemigo. Yo no puedo ir a tomar posesión de un territorio mientras que el enemigo esté fuerte y pueda librarme en una lucha a mí. Y Jesús dominó al enemigo, y el enemigo es el diablo. Y lo dominó primeramente en el desierto, cuando caminó allí 40 días, 40 noches ayunando, y mostró su victoria primera hacia él, no cediendo a ninguna tentación. Y lo domina posteriormente en la cruz, tomando posesión de la muerte, al resucitar sobre ella misma, tomando posesión en el infierno, las llaves del Hades, él toma posesión, y dejando una derrota final sobre el diablo. Entonces Jesús es el que puede quitar afuera un demonio, porque él dominó al enemigo, él ató al enemigo, y él puede tomar el territorio. Por eso reclama el cuerpo de esta persona, y lo libera totalmente. Sin Jesús no hay victoria sobre el enemigo. Él es el que domina sobre el enemigo. Él es el que lo ata, y él es el que permite que se reclame ese territorio que fue tomado y que no le pertenece al diablo. Pensemos en las palabras de Hebreos 2, 14 y 15. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La victoria de Cristo es la que tiene que hacernos pensar en la victoria que nosotros tenemos, porque dice Romanos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces Jesús plasma, luego de estos tres argumentos, las siguientes conclusiones, que también son tres. La primera aparece en el versículo 30 de Mateo 12, donde dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Me llamó la atención esta idea de que el que conmigo no recoge, porque las personas tenemos muchas maneras de interpretar que recogemos, y que juntamos, y que colaboramos con Dios. Pero a veces tenemos que entender que no es lo que yo quiero hacer, sino es caminar con Él para recoger con Él. No es caminar yo solo para recoger y decir: ay, mira lo que junté, Dios. No, si yo camino con Él, estoy recogiendo, porque sé que conmigo no recoge, no el que sale a recoger solito. Es imposible ser neutral. En esta conclusión Jesús marca eso. En la obra de Dios, el que no colabora con Jesús, desparrama. Y debemos preguntarnos nosotros: ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo? No qué es lo que yo quiero hacer. Porque vuelvo a decir, muchos dicen: yo quiero hacer esto para Dios. Pero no se preguntan: ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo? Yo quiero estar con Él haciendo lo que Él quiere. ¿Yo estoy trabajando junto a Él? ¿Conmigo es junto a Él? ¿Al lado de Él? ¿O estoy trabajando en la mía? Diciendo: yo hago esto y quiero contar a todos todo lo que hago, pero por ahí Dios dijo: yo no te pedí eso. Quería que hagas tal cosa. La escena de María y Marta nos muestra justamente que a veces tenemos que preguntarnos:
cuál es nuestro lugar junto a Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando entendemos que tenemos que estar junto a Él, entendemos claramente lo que tenemos que hacer. A veces estamos más preocupados en querer hacer nosotros cosas, las cuales Dios no nos pide. Y por ahí justamente no estamos recogiendo nada, estamos desparramando. Esto es muy diferente, ¿sí?, a involucrarse con el activismo, que es uno de los peligros que vivimos en la actualidad en la iglesia. Personas sumamente activas, pero que se olvidan de caminar con Jesucristo. Tenemos que procurar caminar con Cristo, no entrar en el activismo, no querer dar cuenta de que mucho hago, porque puedo decir que hago mucho y junté poco. Y a veces he tenido charlas con personas que me dicen, yo hago y no pasa nada, siento que no tengo resultados. La pregunta es, ¿con quién estás caminando? Por ahí fuiste solo y no estás caminando en el plan que Dios quiere para tu vida. Por ahí tienes que preguntarle a Dios, ¿qué querés que haga hoy? E involucrarme con Jesucristo y no con la actividad. La segunda conclusión aparece en Marcos 3, 28 al 30. Dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemas cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Es fuerte la declaración de Jesucristo, porque estamos acostumbrados a ver que Jesús tiene un propósito que es el de perdonar pecados. Y de repente nos encontramos con esta escena, donde tajantemente dice que hay algo que no tiene perdón, donde a muchos por ahí no les gusta escuchar que Jesús dice esto, pero sí lo dice. Y vuelvo a decir, lo dice aquí, estando en Galilea, y lo dice más adelante, estando en la región de Judea. 2 veces hace esta declaración Jesús y llega a esta conclusión, tan fuerte de escuchar. Son palabras muy fuertes dichas por el Maestro, quien vino a este mundo con el propósito de perdonar, y hoy nos dice que hay algo que no es perdonable. Vamos a entender acerca de esta pura verdad. ¿Por qué? Porque cada vez que Jesús usa la expresión de cierto os digo, es lo mismo que decir que está diciendo una verdad pura, franca, 100% verdad. ¿Puede una persona perder una facultad que ha recibido? Esta pregunta es la que tenemos que reflexionar, porque es la que da sustento a entender qué es lo que estaba pasando y por qué Jesús dijo tal aseveración. Y la respuesta es sí. Una persona pierde una facultad cuando se niega a usarla. Dicen, ¿pero no la perdió? Sí, porque yo tengo la posibilidad de ver, pero me niego a ver, es decir, cierro mis ojos. ¿Veo? No, no veo. Aunque tengo la facultad de ver, puedo ver. Vos decís, sí, puedo ver, pero abrí los ojos, Adrián. Si no abrí los ojos, no vas a ver. Y decido ir por mi casa con los ojos cerrados. Si me golpeo contra una puerta, me tropiezo, me caigo en la escalera. Tengo la facultad, pero me negué a usarla. Y esta escena nos muestra esto mismo, que había personas allí que tenían la facultad de ver el poder de Dios, pero se negaron a usarlo. Y la pregunta es ¿por qué? Una persona puede perder la capacidad de reconocer la bondad y la verdad cuando las ve. Y tenemos que empezar a aprender esto. No tenemos que autoengañarnos. Uno puede perder la capacidad. Una persona puede llegar a un estado donde piense que el mal es bien y que el bien que Dios hace es mal. Esta escena nos está enseñando eso. Los fariseos y los escribas pensaban así, decían, el bien que Dios hace es mal. Eres hijo del diablo. Por eso dice, este es hijo del demonio. Es la conclusión que ellos estaban diciendo. Ellos estaban aseverando por una verdadera barbaridad, ¿sí? Algo aberrante. Y estaban mostrando justamente lo que había en su corazón. Y esto lo decían, ¿por qué? ¿Qué fue lo que los llevó a decir esto y a pensar esto? A decir tal barbaridad. La envidia. La envidia puede tener un camino trágico en la vida de las personas. Muy trágico. Puede llevarnos a este punto en el cual, por querer negar todo, y todo es todo, aún teniendo la capacidad de poder ver, no ver, la capacidad de poder escuchar, no querer escuchar, podemos llegar a ser terriblemente condenados por nuestra actitud. Por eso la envidia es muy peligrosa, lo venimos diciendo, lleva a que las personas recorran grandes distancias, ¿sí? Lleva a que las personas piensen mal y digan barbaridades,
y también pueden llevar a que las personas terminen en una condenación como la que aquí expresa el Señor Jesucristo. Porque tienen la facultad de poder reconocer el bien, lo único que ven es mal. ¿Qué es la envidia? Y creo que es un buen punto para poder empezar a dilucidar esto y ver si en nuestro corazón albergamos envidia y de esa manera poder tratarla. La envidia es un sentimiento que se produce por la mezcla de dos sentimientos. Hay sentimientos que son puros en la vida de las personas. Por ejemplo, la alegría. La alegría es un sentimiento puro, ¿sí? La tristeza también. Son contrarios y puros. No se mezclan, ¿sí? Brotan, salen. Pero hay otros como la envidia que se van gestando. Se producen cuando se combinan dos sentimientos. Y la envidia es la mezcla de la tristeza y del enojo, que experimenta una persona que no tiene o desearía tener para sí algo que la otra posee. Pero me freno acá. Una persona guarda tristeza en su corazón y guarda enojo en su corazón, y esto lo permanece por mucho tiempo, y se mezcla esto en su corazón y en su mente, lo que va a producir es envidia. Y esa envidia es tan peligrosa como lo que vinimos viendo. Esa envidia se genera justamente porque esa persona no tiene algo, y quiere tener eso, pero no lo tiene. Entonces esa tristeza de no tener, y el enojo contra aquel que sí lo tiene, lo lleva a actuar como actuaron estos fariseos y escribas en esta situación. ¿Qué querían los fariseos que tenía Jesús? Los escribas y fariseos querían todo. Querían el reconocimiento. Querían eso que Jesús tenía, ese poder. No lo tenían. Porque le pertenecía a Dios y Dios lo da a quien quiere. Eso mismo responde Juan el Bautista cuando los discípulos discuten acerca de que Jesús se llevaba a los discípulos de Juan. Y dice, vamos, claramente que Dios da, ¿sí? Y nadie puede tomar lo que Dios no da. Si lo dio, es de él. Y Juan reconocía que el ministerio que tenía Jesús era de parte de Dios. Y los escribas y fariseos terminaron siendo más ciegos y sordos que el endemoniado del principio de la historia. Y esto tenemos que pensarlo, porque la envidia vuelve a una persona ciega y sorda, a un punto terrible, que teniendo el mismo bien delante de sus ojos, no lo ve. Las personas envidiosas se vuelven así. Tenían delante suyo la bondad de Dios en persona, Jesucristo, pero se habían empecinado en decir que era la personificación del mal. Por eso hay que tener sumo cuidado con las emociones que albergamos en nuestro corazón y no actuar con cierta ligereza sobre las mismas. A veces escucho hermanos que toman esto a la liviandad o lo espiritualizan mucho, pero no se atreven a ir a donde hay que ir. Y hay que ir con la palabra y con la oración a estos lugares para que esto no crezca, porque genera mucho daño. Hacerse el sordo, el ciego ante Dios, puede hacernos perder la facultad de reconocerle cuando se nos presenta cara a cara. Y en esto todos nosotros tenemos que evaluar y examinar nuestro caminar. Ver si albergamos tristeza y enojo. Puede ser no hacia Dios, pero sí hacia alguien. Y que esa tristeza y enojo nos moviliza a hacer cosas que a Dios le desagradan y que lastiman y dañan. El que tiene temor de cometer este pecado es el que generalmente no lo ha cometido. Aquel que está todo el tiempo diciendo, yo habré actuado así, es el que más está examinándose. Por eso debemos tener siempre en cuenta a Dios para no atrofiar nuestra sensibilidad, para no caer en esta situación y para no dañar a nadie. Y llega la tercera conclusión. Dice Mateo 12, 33 y 34. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón abre la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.
El centro de estos 4 versículos finales está puesto en el hablar. Y es que la envidia tiene mucho que ver con lo que uno habla. La envidia se deja ver por las palabras. Un corazón con envidia, con tristeza y enojo acumulado, a la larga se expresa. Les pasó a estos fariseos y escribas. Y nos pasa también a nosotros cuando logramos envidia y el tanto tristeza y lo que es enojo en nuestro corazón y que se produce la envidia. Por eso Jesús pone el acento. Dice, ¿cómo podés hablar los buenos siendo malos? Si en tu corazón tenés esta envidia. ¿Cómo decís que hablar lo bueno? No. De la abundancia de tu corazón, de lo que está ahí, que no estás cuidando, habla tu boca. Después dice, yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres está poniendo el énfasis en lo que hablamos. ¿Sí? Y tus palabras son las que van a justificar o las que te van a condenar. No Santiago no escribe en vano, perdón, no escribe Santiago en vano en el capítulo 3, cuando habla también del impacto de la lengua. Y Jesús vuelve a mencionar esta idea cuando ocurre que los fariseos acusaban de que los discípulos no se lavaban las manos para comer. Vuelve a tener la misma enseñanza de la importancia de lo que había en el corazón y cómo se expresaba por la boca. Se puede ver cómo está el corazón de alguien por las palabras que dice. Por eso tenemos que ser muy prudentes al hablar. No es chiste. Hay personas que son ligeras de palabras y después no saben cómo pedir disculpas. Y eso es grave. Porque uno dice y después dice, oye, es lo que tenía en mi corazón. No se puede hablar así nomás. No es gratis hablar. No corresponde. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Recordemos el segundo argumento de Jesús. Decía, lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Cuando alguien habla tan a la ligera, también tenemos que aprender a escucharnos. Y escuchar a esa persona y decir, pará, ¿este está diciendo lo que dice, lo dice por mí o lo dice porque le pasa algo en el corazón? O por otro lado, lo que yo digo, lo digo porque tengo yo algo mal en el corazón o porque realmente lo que veo es así. Debemos ser conscientes de la responsabilidad de las palabras pronunciadas. Vuelvo a decir, no es gratis hablar. No podemos decir lo que querramos. Eso a Dios no le agrada. Tenemos que ser temerosos y cuidadosos de lo que vamos a pronunciar con nuestra boca. Pero para eso tenemos que también cuidar mucho más nuestro corazón. Porque si no cuido mi corazón, va a salir lo que está ahí por la boca, aunque yo diga, yo quiero ser muy cuidadoso. ¿Cuánto tiempo podré aguantar, ¿sí?, cerrar mi boca si mi corazón está mal? La realidad es que no mucho tiempo, porque a la larga mi boca va a hablar. Y también tenemos que aprender que cuanto más responsabilidad se tiene, más peso tienen las palabras. Y esto también no es gracioso. No es fácil entenderlo y no podemos dejarlo de lado. Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, un jefe de sus empleados. Un jefe de sus empleados llega enojado porque se peleó con su esposa y se la agarra con los empleados. Pero lo que dice el jefe no está bien. Una cosa es que uno se enoje con el empleado porque el empleado hizo algo mal. Algo observable que tengo que corregir. Y tengo que saber que el enojo en ese caso está bien. Pero ¿saben cuántos jefes tienen envidia a sus empleados? Albergan tristeza y enojo por otras cosas y descargan su envidia sobre sus empleados, diciendo cosas duras que lastiman y que buscan frustrarles. Las palabras tienen peso y cuanto más responsabilidad hay que ser más cuidadoso. O un maestro a sus alumnos. Yo estoy en el ámbito de la docencia y siempre hablamos de esta cuestión del peso de las palabras de un maestro. Tanto el peso positivo como negativo. Y hay tantos docentes que tienen envidia en su corazón. Tengo que decirlo, a veces pasa. Dicen, ven a un chico que tiene un futuro destacable, aún sin haciendo poco, y en vez de reconocer lo hábil que es, agarra y se enojan con él. Y eso no está bien. El muchacho tiene la habilidad. Veamos cómo potencializamos esa habilidad de él, pero no lo hundamos. Un maestro con sus alumnos tiene que ser cuidadoso con sus palabras, porque de ellas tenemos que agarrar y dar cuenta. No podemos decir lo que queremos cuando tenemos más responsabilidad. Ni hablar de un pastor con un aconsejado o con una persona que va a la iglesia. A veces me he encontrado con personas heridas por lo que le han dicho autoridades en las iglesias. Y tengo que decir que a más autoridad, más responsabilidad la palabra. Tenemos que ser más que cuidadosos con lo que decimos. Porque si yo digo algo terrible, estoy lastimando a alguien. El Señor mismo dijo,
cuando alguien diga algo terrible a un pequeño, es mejor ponerse una piedra de molino en el cuello y tirarse al agua. Porque el peso de las palabras no es chiste. Por eso hay que tener cuidado, pero también hay que pensar en esta escena, que creo que es de mayor responsabilidad también. La Biblia muestra que siempre el mayor aspecto de influencia se da de un padre a un hijo. Vamos a decir, muchas veces el discipulado tiene que ver con esto, con el rol de un padre con un hijo. Y en el pueblo de Israel, los primeros que tenían que pasar la fe eran los padres a los hijos. Y nosotros, los que somos padres, tenemos que pensar también en el peso de nuestras palabras. Porque hay hijos que, después de escuchar muchas veces cosas que no están bien, terminan padeciendo el enojo y nuestra tristeza, ¿sí?, en ellos. Y el peso de nuestras palabras puede llegar también a hundir a un niño. Por eso también tenemos que aprender que hay que ser cuidadosos en cualquiera de estos roles. Los fariseos aquel día habían dicho algo terrible acerca de Jesucristo. Al Hijo de Dios lo habían llamado el Hijo del Diablo. ¿Qué hizo Jesús con lo que dijeron acerca de él? Ciertamente entendió que era algo que tenía que encomendarlo a Dios. Y esta es la otra parte que nosotros tenemos que entender. Por un lado tenemos que cuidarnos de no tener envidia para no actuar así. Pero por otro lado, a veces nosotros sufrimos las palabras de otras personas. Y miren las palabras de Jesús. Dice, más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Jesús hizo lo que siempre dijo que hay que hacer, y también lo repite Pedro en sus cartas. Encomendó la causa al que juzga todas las cosas, al Padre. Puso esas palabras en el trono y dijo, ojo, porque lo que nosotros decimos, ligeramente aquí en la tierra, un día va a haber que dar cuenta allí en el cielo. No es gratis hablar. Jesús no se puso a actuar con enojo y más enojo ante esos fariseos escribas, sino que puso esa envidia en el lugar correcto y dijo, esto va al trono de Dios. Y eso también tenemos que aprender los que sufrimos o padecemos alguna vez el golpe o el maltrato de las palabras envidiosas. Les dio el valor que tenían esas palabras. Primero, eran mentira. Segundo, hablaban más de ellos que de Jesucristo. Y tercero, tenían que ser puestas en el trono de Dios. Sé que no es fácil agarrar y hacer esto último, pero la única manera de poder avanzar en la vida cristiana cuando alguien recibe palabras que duelen y acusaciones que duelen, es tomar el ejemplo de Cristo, que Él lo padeció antes que nosotros. Él, siendo el Hijo de Dios, fue llamado el Hijo del Diablo. Recibió acusaciones terribles. Y de esta manera nos enseña a que nosotros, cuando somos difamados, lastimados, perjuriados, somos atacados por otras personas, tenemos que aprender lo que hizo Jesucristo. Darle el valor a esas palabras que tienen. Y el valor que tienen es nada. No valen. No valen la pena ponerse a pelear. Dejémoslas de lado y llevémoslas al trono de Dios. Digamos, Dios, esto que dijeron me duele, te lo dejo a ti. La palabra que usa la Biblia ahí es la palabra aergos, que quiere decir ociosa o inútil. Esas palabras, ¿sí?, que nos dijeron no están destinadas a producir ningún buen efecto. Y como no están destinadas a producir ningún buen efecto, las tengo que dejar de lado, porque donde yo la guardo va a producir un mal efecto. Las tengo que sacar de mis vidas esas palabras, de mi mente y de mi corazón, rápidamente. Son palabras inútiles. Debemos cuidarnos de decirlas. Pitágoras decía, antes lanza una piedra al azar que una palabra. Quiere decir que es mejor lanzar una piedra al azar, con el riesgo de que puede lastimar a alguien sin querer, porque la palabra que yo lance al azar va a lastimar más que una piedra. Y no tengamos duda de esto, ¿eh? Las palabras lastiman más que las piedras, cuando son lanzadas al azar de un corazón que está dolido y triste, es decir, envidioso. Pero, ¿qué hacemos cuando nos las dicen? Tenemos que recordar que ella me va a dar cuenta, tenemos que ir a Dios y orar, decir, Señor, quiero dejar en tus manos lo que me dijeron y que me ha lastimado. Te invito a que ores de esta manera cada vez que escuches palabras ociosas.
palabras inútiles. Que vayas a Dios y le digas, que recuerden que por ahí lo que te están diciendo es más de ellos que algo tuyo. Más descubre su corazón que tu vida. Más habla de la envidia que de lo que vos estás haciendo. Y de esa manera dejes eso en las manos del Señor. Cerrando el mensaje de hoy, vamos a dejar una película como hacemos de costumbre. Y la película es esta, Wonder. Luego se la vamos a compartir. Es una película muy linda. Y era de un chico que ya tenía una vida lastimada, pero tenía dos padres que se dedicaban a decirles las palabras que ese chico necesitaba escuchar. Y una sociedad y una escuela que quería decirle otras palabras que él tuvo que considerar que eran ociosas e inútiles. Y él tuvo que elegir qué escuchar, también qué reproducir. Pero vemos todo tipo de situaciones en esta película. Como un chico es acusado y lastimado por las palabras, pero todo también como es, ¿sí?, cuidado, ¿sí?, acompañado por otras palabras. Vemos el peso de la palabra, el ejemplo, y por eso queremos recomendársela hoy. Nos vamos a estar viendo próximamente el domingo que viene, así que seguimos orando, ¿sí?, y sosteniéndonos firmemente en el Señor. Que Dios nos bendiga. Pronto nos vamos a estar viendo en la iglesia, si Dios así lo permite.